Muy bien, muy buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, espacio que hemos estructurado desde el año pasado, todo el equipo de Zona Segura y que ustedes, muchos, algunos, ya nos han acompañado en anteriores versiones. Este es un espacio para gozarse el rato, como lo dijo en alguna oportunidad alguien de los asiduos asistentes. Este es un parche que nos armamos a las 5 de la tarde. Parche es un término colombiano para decir coloquio, un lugar en donde nos encontramos sin pretensiones, sin arrogancias, sin egos, para tratar de construir conocimiento, transferir conocimiento, escuchar opiniones, escuchar divergencias y también aprender nuevas y buenas prácticas en el mundo de la gestión de riesgo. Hoy me acompaña una persona que tiene todo mi cariño, además porque es mi socio en Zona Segura, es uno de nuestros socios en Zona Segura. Ha sido mi compañero de locura en esto de montar y arreglar el mundo, tratar de arreglar el mundo en, a través de la aplicación de software que hemos desarrollado en Zona Segura, pero que hoy vamos a hablar sobre un tema que es su pasión y es la analítica de datos. Damos la bienvenida a Alejandro Pérez, Alexander Munar, gran amigo y colega que nos visita muy asiduamente. Está Andrés Díaz, Angie Franco, Hernán Aníbal Rodríguez, Isabel nuevamente desde Madrid, está Mauricio Ricardo Salazar, está Salomón Cardona, Fabio Fernández, Lina Aguirre. Un placer, Lina, tenerte aquí nuevamente con nosotros. Walter Carlos Eduardo Díaz también está en este conversatorio. La mecánica de hoy va a ser como la acostumbramos. Vamos a hacer una conversación fluida entre Juan Manuel y yo le hago unas preguntas, Juan Manuel me responderá algunas y otras serán una metida de pata seguramente mía, como siempre, pero lograremos hacer una sinergia importante en esta conversación. No nos vamos a demorar mucho porque lo que queremos es que ustedes participen. Entonces, ya saben, en la parte de arriba, en la franja superior, ustedes encontrarán que al lado de participantes y conversación hay un muñequito con una manito así levantada, un emoji con una manito así levantada. Ahí pueden tocar ustedes y alzar la mano en cualquier momento de la conversación, no tiene que ser al final, en cualquier momento de la conversación para poder hacer sus intervenciones. Se admiten opiniones, preguntas y debates. Aquí no tenemos restricciones para eso, todo lo contrario. En el disenso y en la divergencia es que construimos el conocimiento. Juan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta casa para la casa, pero para que nos acompañes con todos. Hace rato que no estabas en este espacio y hoy tenemos un reto que durante estos primeros 45 minutos más o menos que hemos calculado, podamos dejar una huella sobre el tema de analítica de datos. Está adelante en la pantalla Carlos Eduardo Díaz, lo veo por allá, danos un saludito y arrancamos. Muchas gracias, Carlos y Juan, y a todos nuestros frecuentes invitados que nos acompañan ya por cerca de un año. Las circunstancias de la pandemia nos llevaron a aventurarnos a crear estos conversatorios liderados por Vanegas cada jueves. Muy rico darle la bienvenida una vez más. Y gracias, Carlos, gracias, Juan. Una feliz tarde. Listo, entonces arranquemos, Juancho. Bueno, no, nada, muchas gracias por esta invitación tan chévere que esperamos pues se repita mucho más frecuentemente. Como bien lo decía Carlos, hemos venido trabajando desde Zona Segura
un tema de profundización en la parte de analítica de datos para la gestión de riesgos. Y aquí veo que muchas de las personas que están conectadas, algunos ya son clientes nuestros, que me da muchísimo gusto pues, saludar. Muy bien. Juancho, el primer planteamiento de la tarde. Todos sabemos y, bueno, casi todos los que estamos aquí, por no decir que la totalidad, venimos del mundo de los riesgos. Y para nadie es un concepto novedoso el tema de que tenemos un ciclo de gestión de riesgos y ese ciclo de gestión de riesgos empieza por cualquiera de las 4 cuadrantes del ciclo, ¿cierto? O del planear, del hacer, del verificar o del actuar. Independientemente de por dónde empiece uno esta tarea de crear un modelo de riesgos, yo quisiera poner en primer plano esta pregunta. Y es, claro, cuando yo me enfrento a una realidad y tengo un modelo de riesgos, tengo mucha información que está en Excel, que está en papel, que está en fotografías, que está en registros fílmicos y que está en la memoria de las personas. Ahí tenemos un primer reto, esa sistematización de esa conjunción de bases de datos, incluso la de la memoria, son insumos para la identificación de riesgos. Pero ahí tenemos un primer reto de uso de analítica de datos. Todo el mundo piensa en analítica de datos es meter eso en un software. ¿Cuál es el primer reto de la analítica de datos cuando nos enfrentamos a un modelo de riesgo? Carlos, dentro de la analítica de datos es muy importante comenzar a explicar primero qué es analítica de datos. Entonces, analítica de datos es un proceso o un esquema de análisis, procesamiento, categorización y utilización de la información. Entonces, en esos 4 pasos, yo tengo que aprender a segmentar cuál es el tipo de información que yo tengo y cómo esa información me va a generar valor a mi modelo de riesgos. Nosotros en los procesos de consultoría que venimos desarrollando desde Zona Segura, digamos que lo vemos en el día a día, ¿no es cierto? Donde llegamos a unas compañías que ya tienen unos modelos de riesgos con algún nivel de madurez, que ya tienen unos modelos de riesgos muy bien estructurados, pero que no le sacan el 100% al jugo de esa información. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos en analítica de datos, siempre estamos pensando en esquemas de muchísima información, o lo que hace algunos años llamábamos la Big Data. Hoy también hay una tendencia que se llama el Small Data, que es cuando yo hago ese drill down o cuando yo hago esa profundización de un conjunto de información que no clasifica para ese gran esquema de información que antes llamábamos Big Data. Entonces, respondiendo ya a tu pregunta puntual de cuál es ese primer reto cuando vamos a hacer analítica de datos, no es uno solo, son 2 grandes retos. El primero es poder establecer las fuentes confiables de los datos. O sea, que de donde yo estoy sacando la información, sea una información veraz, sea una información íntegra. Y que esa información tenga calidad. El gran reto para poder comenzar a hacer analítica de datos es la calidad del dato. En ese proceso de calidad del dato ya hay hasta una norma ISO, que es la ISO 8000, que hace referencia al data quality. Entonces, cuando yo logro superar esas 2 barreras, que son establecer las fuentes de información, y una vez establecida la fuente de información, tengo calidad del dato, ya sí puedo comenzar a hacer ese proceso o puedo ingresar a ese esquema de análisis, procesamiento, categorización, para terminar finalmente con la utilización de la información bajo un modelo de generación de valor. Juan, pero vení, despacio, despacio. Porque son muchas cosas. Cuando tú hablas de categorización, o sea, todos teníamos un preconcepto, muchas personas aún lo tienen,
que uno necesitaba tener una estructura, tablas y todo lo demás para poder llegar a eso. Cuando tú hablas de categorización, es poder, ¿qué significa eso? Esa es una pregunta muy importante, Carlos, y para todas las personas que nos están acompañando. A veces, o es muy común, que nos estemos llenando de información en los diferentes procesos de las compañías. Entonces, cuando hablamos de categorización, es que yo tengo que hacer esa segmentación de realmente cuál es la información que me está impactando los riesgos de la compañía en cualquiera de los niveles, en el nivel estratégico, en el nivel táctico y en el nivel cooperativo. Hace poco tuvimos el privilegio, finalizando el año pasado, de acompañar a una empresa muy importante de la ciudad en un proceso de identificación de riesgos estratégicos. En ese proceso de identificación de riesgos estratégicos se definió que uno de los riesgos estratégicos era todo lo relacionado al flujo de caja. Entonces, en ese proceso de categorización de la información, lo que se hizo fue, como ya está identificado el riesgo, yo tengo que comenzar a ver cuáles son esas variables alrededor del riesgo que pueden influir para que ese riesgo se materialice. Entonces es ahí donde yo comienzo a hacer esa categorización para saber también qué debo monitorear, porque en estos esquemas de análisis de datos se puede presentar que tengo tanta información que de pronto comienzo a generar unos tableros o unos indicadores que no están directamente ligados al riesgo que se me puede materializar. Entonces, ese proceso de categorización es clave, es por eso, porque yo identifico el riesgo e identifico las variables que están directamente ligadas con ese riesgo. Entonces es ahí donde podemos Es terrible. esa categorización o esa segmentación. La mía. Perdón, siento. Juan, ya. Abre tu micrófono, Juan. Que para poder silenciar a todos me tocó quitarle el micrófono a todos. Bueno. Ábrelo ya, eso. Ya. Listo. Entonces, redondeando la idea y siendo pues como concreto en la respuesta, es poder identificar cuáles son esas variables que realmente nos pueden impactar en los riesgos o en los objetivos. A mí siempre me gusta, Carlos, y tú lo sabes, y muchas de las personas que están aquí que nos han escuchado en algunas de las charlas, que a mí me gusta mucho hacer la referencia a la definición de riesgo que nos da ISO 31000, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que es una definición muy holística, una definición muy general, pero una definición que abarca muchos términos que son importantes para el tema que estamos tratando hoy. Entonces, cuando en esa definición se hace referencia a que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una compañía o de un proceso, cuando ya hablamos de incertidumbre, todo este proceso de analítica lo que nos permite es cerrar esa brecha de incertidumbre para que seamos lo más objetivos en el momento de la valoración del riesgo. Ok, entonces si tú me dices que la categorización nos sirve como instrumento para poder entender ese inventario de riesgos, empezaríamos la analítica de datos a partir de ese inventario de riesgos asociados a los escenarios, asociados a los objetivos. Ahí no se confundiría un poquitito o esa es la raíz de la creación de los indicadores de planificación de riesgo o cómo es que se maneja eso hoy en día. Bueno, en el tema de la planificación del riesgo, cuando es una empresa que tiene una estructura de procesos bastante robusta, se presentan una cantidad de situaciones que indudablemente requieren analítica para poder generar valor desde el modelo de riesgos a la organización. ¿En qué sentido? Que nosotros, bajo el modelo que proponemos, que son procesos, escenarios de riesgo, riesgos, controles, evaluación y calificación, que vemos que hay riesgos que son transversales a varios procesos. Como tenemos riesgos transversales a varios procesos, evidentemente tenemos riesgos que son transversales a varios escenarios de riesgo. Y aquí viene la parte más importante y que me había parecido
como una de las partes más, como uno de los puntos más gratificantes cuando hacemos los procesos de consultoría, que es cuando comenzamos a generar ese modelo de costo-eficiencia en la implementación de los controles. Al darnos cuenta que tenemos controles que son transversales para varios procesos, porque el riesgo se repite en esos diferentes procesos. Entonces, cuando yo estoy en un esquema de analítica de datos para la gestión de riesgo, resulta que tengo un riesgo por allá en un proceso, que ese riesgo tiene un control asociado y ese control asociado es transversal a otros riesgos o es transversal a otros procesos. Entonces, si por ejemplo en un evento de auditoría basada en riesgo hay un hallazgo de auditoría en ese control específicamente, y ese control tiene un cascadeo de riesgos, y bajo un proceso de analítica de riesgos yo veo que tengo ese riesgo asociado a un riesgo estratégico también, entonces es un hallazgo de auditoría que inmediatamente me va a impactar obligado un objetivo estratégico de la compañía. Entonces, ese son el tipo de datos y ese es el tipo de información que se puede sacar a través de la analítica de riesgo. A nosotros acá en estos temas nos gusta ser muy casuísticos. No sé si recuerdas, Carlos, en una compañía, en un concesionario de vehículos en la ciudad de Bogotá, que estábamos haciendo el análisis de riesgo y encontramos en un subproceso, en el taller, en la entrega de los repuestos, muchos riesgos concentrados ahí, en un pequeño subproceso. Entonces, al ver esa concentración de riesgos, que la vimos fue con la analítica de datos, ya dijimos, venga, tenemos un solo escenario de riesgo en el que confluyen todos los riesgos del proceso. Entonces, ¿quién es el responsable de ese subproceso? Ese responsable tiene una visita domiciliaria, ese responsable tiene un proceso de selección adecuado. Y digamos que ahí se encontraron una serie de hallazgos que estaban haciendo para ese subproceso específicamente, la valoración del riesgo fuera tremendamente alta, porque Juan, los controles no eran los adecuados. Juan, pero entonces, viéndolo desde el uso de la analítica, la analítica, podría decirse que esa analítica de datos nos permite establecer, o sea, siempre hemos tenido la neurosis sobre que yo tengo 120 riesgos o 60 riesgos, pero el número de riesgos que sea en el inventario, y siempre hacemos un pareto y escogemos unos que están en la punta de la pirámide, que usualmente llamamos riesgos estratégicos. Y que en los modelos de riesgo en las organizaciones decimos, estos son los riesgos que vamos a gestionar este año. Y que escogemos 12 de 66. Yo siempre pongo el número 66 ahí para darle un poquitito de magia al tema. Y entonces, escogemos 12 y los 50 y pico que quedan, ¿dónde quedan? No, esos son de la gestión. Pero a través de la analítica de datos yo podría entonces mejorar mi perfilamiento de los riesgos para saber si en realidad yo estoy pensando más con el estómago y con una visión muy estrecha del entorno y escogiendo los que escoge todo el mundo, que fraude, que lavado de activos, porque casi que lo tenemos en el libreto. ¿Para qué nos sirve la analítica de datos ahí? Mira, ahí la analítica tiene una condición especial, y es que te va a servir para poder extraer un conjunto de datos que te permita tener como esas condiciones para poder vincular un bloque de información que siguiendo con tu ejemplo, lo clasificas ya como una información estratégica, por ejemplo, con un bloque de información que mencionabas de gestión o de pronto de riesgos operativos. Entonces, hacer esos vínculos, digamos que en una tabla de Excel o hacer esos vínculos en papel, pues sería un tema tremendamente complicado. Pero ya cuando yo comienzo a hacer el proceso de analítica y logro generar esos vínculos entre esos 12 estratégicos y los otros 66, es donde yo a través de la analítica sí puedo ver cómo
ese riesgo pequeñito, ese aleteo de la mariposa por allá en un proceso, me puede terminar afectando un objetivo estratégico de la compañía. Entonces muchas veces el tema del riesgo del proceso lo dejamos ahí y lo gestionamos en el proceso. Por eso es clave poder generar esos vínculos a través de la analítica con los objetivos estratégicos y los riesgos estratégicos de la compañía. Entonces, es la forma como usamos la información lo que realmente genera valor. En muchas compañías dicen, no, ya tenemos un modelo de gestión de riesgos, pero ¿cómo vamos a hacer que ese modelo de gestión de riesgos genere valor para la compañía? A mí me sorprendió mucho a finales del año pasado cuando hablábamos con uno de nuestros colegas y nos mencionaba que uno de los criterios más importantes para la valoración de las compañías es la gestión de riesgos. Finalmente los datos financieros ahí están. ¿Sí? Usted vende tanto, tiene una EBITDA de tanto, tiene una proyección de tanto, esto a 5 años, pero ya eso no es suficiente. ¿No es cierto? Ya una buena banca de inversión, parte de lo que va a preguntar es, ¿esta compañía cómo gestiona los riesgos? ¿No es cierto? Entonces, si yo además de ese modelo estructurado de riesgos, le tengo unas condiciones de analítica de datos en la que con toda certeza puedo decir que tengo unos vínculos entre la operación y la estrategia del negocio, seguramente esa valoración de mi compañía por la buena gestión de riesgos que estoy haciendo será mucho mejor. Juancho, tú puedes compartir pantalla tranquilamente. O sea, yo creería que más del discurso podríamos también mostrar algunas cosas que tienes preparadas. Tengo entendido que me dijiste que ibas a hacer algo así o no. O tenemos la posibilidad de ver algunas cosas en ese sentido. Sí, claro, permíteme, yo comparto acá la pantalla. Ahí está viendo mi pantalla ya, ¿cierto? Ya, listo, sí. Listo, entonces, mira que en estos procesos de analítica de datos entra también un concepto muy importante que es la inteligencia de negocio, o el business intelligence, lo que llamamos pues como BI, ¿no es cierto? Entonces, esto en realidad también es un pequeño ciclo de gestión que podemos aplicar sobre cualquier conjunto de información. En este caso, el conjunto de información que estamos usando es la información asociada a un sistema o a un modelo de gestión de riesgos. Entonces, dentro de ese sistema o ese modelo de gestión de riesgos, tenemos 4 etapas. El primero son los datos. Esa parte de los datos. ¿Cuáles son mis fuentes de datos? Yo de dónde consigo la información para mi modelo de riesgos. Esos datos combinados se convierten en información. El análisis y la correcta gestión de esta información se convierten en conocimiento. Es acá en este punto del conocimiento donde comenzamos a crear dentro de las organizaciones la cultura de la gestión de la información y la gestión de los datos y la analítica de datos, donde ya nosotros como organización sabemos cuál es la segmentación, para qué la usamos y cómo esa información nos genera valor. Finalmente, eso nos impacta todo lo referente a las decisiones. Yo necesito la información para la toma de decisiones. Entonces aquí ya comenzamos también a interactuar con otras definiciones y otros modelos. Hay un modelo que está tomando mucha relevancia en este momento, que es el modelo, bueno, digamos pues que acá en Latinoamérica lo llamamos OLAP por sus siglas pues en inglés, pero es el procesamiento analítico en línea. Entonces sería como Online Analytic Process. ¿Eso qué significa? Que ya no es suficiente, Carlos, y para todos los oyentes, yo mirar lo que me pasó, tener los datos de hace 15 días o de hace un mes. La misma velocidad de las compañías me está obligando a montar modelos OLAP. Online Analytic Process, que yo cuando vea mi tablero lo pueda ver casi que en tiempo real, o mínimo con una actualización de 24 horas. Entonces, es ahí donde ya comenzamos a generar conocimiento para la compañía, que si yo necesito tomar una información, tenga la información necesaria y suficiente para tomar la decisión con la menor incertidumbre posible.
Y ya sabemos que la palabra incertidumbre está en la definición de riesgo. Entonces mira cómo van de la mano todo el tema de analítica de datos que nos cierra la brecha de incertidumbre con la toma de decisiones que nos lleva a una menor exposición al riesgo. Juan, ahí nos das pie para conversar sobre la segunda parte que habíamos de pronto conversado en la preparación y es, listo, yo en la planificación recojo los datos que no necesariamente son información, es la combinación de los datos la que se vuelve información y luego se convierte en conocimiento, lo poníamos en el video introductorio, no es tener analítica de datos, sino convertir eso en conocimiento. Pero aquí viene el tema y es KRIs, KPIs. Ahora Jorge Nao nos decía, lo ponía en el chat, entonces tenemos que tener indicadores de gestión. Sí, indicadores de gestión están asociados, muchas veces los indicadores de gestión están asociados a indicadores de riesgo. ¿Cómo es esa vaina? Bueno, ese es un tema súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que poníamos ahora con el riesgo identificado, con los riesgos asociados a flujo de caja para una compañía en específico. Entonces, esa compañía tiene ya un esquema de indicadores, ¿no es cierto? Un esquema de KPIs específicos para todos sus temas financieros. Entonces, lo que se hace ahí es seleccionar de esos KPIs cuáles son los que me están impactando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. ¿Eso qué significa? Que cuáles son los KPIs que me están impactando los riesgos de la compañía, los riesgos estratégicos, o puede ser los operativos también. Pero es ahí donde yo de ese universo de KPIs tomo unos indicadores, los relaciono con mis riesgos y así ya estoy comenzando a darle la transición a un modelo de KPIs a KRIs. Porque no solamente estoy viendo el indicador, sino que estoy diciendo cuál es el efecto que tiene ese indicador en los riesgos de las compañías. Ahora, el KRI general o el KRI transversal, aunque en muchas compañías de pronto no lo ven de esa forma, es la famosa matriz de riesgo. ¿No es cierto? Digamos que la matriz de riesgo es una forma de KRI, porque yo estoy viendo un indicador de un riesgo basado en un valor de probabilidad, basado en un valor de consecuencia, y lo veo reflejado en la matriz. Pero entonces, dale, yo te pregunto ahora, sigue. Pero entonces, antes, te estaba hablando de hace unos 8 o 9 años, tal vez un poco más, era un reto para las organizaciones llegar a ese primer KRI, llegar a esa primera valoración, llegar a esa matriz. Y cuando se llegaba y se tenían unos riesgos bien valorados, desde su forma inherente, asociados a la pérdida máxima posible, estableciendo unos controles ponderados y con unos valores de solidez, con una estructura también de poder valorar el conjunto de controles asociados a un riesgo y tener a través de eso una matriz de riesgo residual, eso ya era una ganancia gigante. Pero también hemos descubierto que esa foto, que fue un gran reto hace unos años, hoy no es suficiente. Hoy no es suficiente. Y hoy ese es el punto de partida y es una información necesaria, pero no suficiente para la toma de decisiones basadas en riesgo. Entonces yo tengo que mirar, son toda esa cantidad de variables que tengo alrededor de esa matriz. Por ejemplo. Dale. Juancho, yo decíamos en el conversatorio pasado con Francisco Rivera, que en realidad la matriz de riesgos es, digamos que, no vamos a decir que anacrónica, pero nos matriculamos con esa XY y hay muchas otras formas de graficación de riesgos. Yo veo que tú tienes ahí un slide con algunas otras cosas. Pero decía en esta semana que estaba en una conversación con un experto también internacional de riesgos, le decía, a nosotros, a mi generación, nos vendieron los 10 mandamientos y fuimos a cine
con una foto de Charlton Heston y las tablas de la ley, así, y él con su vestido rojo y con los 10 mandamientos en la mano. Y con esa fotico nos invitaban a ir a cine, y íbamos a cine por esa foto. Pero a esta generación que viene empujando fuerte, de los cuales hay muchos aquí, jóvenes que están empujando fuerte en el mundo de la gestión del riesgo, esa foto no les dice nada. A uno le compran la película si usted da un buen tráiler. Y el tráiler tiene que ser muy bueno, porque si no es bueno, usted no va a la película. Lo mismo pasa con los financieros. Los financieros hoy compran que el riesgo esté ahí como una variable importante si hay valor del riesgo. En ese sentido, Pancho, quería simplemente hacer la anotación. Sigue, por favor. Claro que sí, Carlos. Es que mira que la misma evolución de las matrices nos llevaba primero a unas matrices puramente cualitativas, después semi-cuantitativas, y ya nosotros hoy para ninguna compañía concebimos un modelo de riesgos que no sea cuantitativo. O sea, el modelo de riesgos, digamos que tiene un proceso de maduración, pero muy rápido hay que llevarlo a que sea un modelo cuantitativo. En ese sentido, la analítica de datos también tiene una relevancia muy importante. Empezando por la fuente de donde yo saco esos valores del riesgo. Una cosa es yo hacer una cuantificación del riesgo tentativa con un historial de eventos aproximado, porque es difícil que una compañía tenga el 100% de los eventos documentados. Pero cuando yo logro integrar todo un tema de reporte de eventos, los logro cuantificar y eso lo logro comparar con esa calificación inicial de riesgos que tengo y a través de la analítica de datos ya poder decir, venga, la consecuencia de este riesgo no es 2, la consecuencia de este riesgo es 3 o la consecuencia de este riesgo es 4. Entonces, ahí es donde comienza a jugar también un valor muy importante el tema de las variables críticas. ¿Cuáles son esas variables críticas con las que yo realmente puedo medir el riesgo? ¿Cuáles son esas variables que me van a mí a alimentar unas tablas de valoración para que sea un verdadero criterio para la valoración del riesgo? Entonces, poder cuantificar ese historial de eventos asociados a uno o varios riesgos y ese conjunto de riesgos asociados a un proceso y ese proceso sumado con otros procesos de una misma planta, de una misma sede, de un mismo centro comercial, de una misma sucursal bancaria, es lo que realmente, como decíamos al inicio, convertimos un modelo de riesgos estático en el que a través de la analítica de datos lo convertimos en un modelo dinámico que le genera valor a la compañía. Pero le genera valores porque a través de la analítica vamos a cerrar la brecha de incertidumbre para la toma de las decisiones. Y entonces, eso ya no es un asunto de la NASA ni nada por el estilo, ni traído de Harvard, sino que ya es mucho más fácil hoy en día porque tenemos mucha construcción y mucha historia. Es correcto. En este momento están viendo el tablero que estoy presentando. Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces mira cómo a través de la analítica de los eventos que se comienzan a generar en cualquier compañía, yo puedo decir, por ejemplo, cuál es el escenario de riesgo más afectado, cuál es el control que más ha fallado, cuáles son las causas asociadas cuáles son las causas que más riesgos me han generado. Puedo saber cuál es un día crítico. Por ejemplo, para efectos de este ejemplo, tengo que en el 2019 mi día crítico fue los sábados. Tengo que en el 2020 mis días críticos fueron los jueves y los domingos. Tengo que en el 2021 sábados y domingos han sido días críticos. Entonces, ¿cómo comienzo yo a hacer como toda esa telaraña de relaciones entre la información asociada al riesgo que me permita a mí tomar unas decisiones de manera oportuna? Entonces, como decías ahora, en una frase, pues que yo sé que es muy mía, cuando yo digo eso no es de la NASA, pues tampoco, ¿no es cierto? Hoy hay herramientas que son de un costo muy aceptable que le permiten a las organizaciones crear este tipo de tableros
para que puedan generar esas interacciones entre las diferentes variables, obviamente siguiendo pues el proceso que mencionábamos hace un momento, para el análisis, procesamiento, categorización, y llegar a este punto, que ya es la utilización de la información. Ahora, una de las preguntas que a nosotros nos hacen muchos, venga, ¿cómo llega uno ahí? Entonces, esto también tiene un ciclo que parte de qué decisiones se quieren tomar con la información de riesgos de la compañía. Entonces, eso es, digamos, que ir como de la foto final hacia atrás. Entonces, uno hace el listado de las decisiones que se quieren tomar con la información de riesgos, ubica la información que se necesita, las variables que componen esa información y finalmente la fuente de datos de la información. Para llegar a estos tableros también vale la pena resaltar que a veces toca conectarse a diferentes fuentes de datos, pero eso es lo valioso y lo bonito del modelo, que cuando se logra generar esa integración ya se tiene un sistema de riesgos con analítica supremamente potente. Ahora, Juan, una pregunta. La semana pasada Francisco nos hacía toda una apología, que es absolutamente respetable, sobre el tema de las simulaciones Monte Carlo en lo que tiene que ver con la creación de escenarios. Y que eso finalmente lo que hace es armar unas hipótesis, y esas hipótesis casi que hay que salir a demostrarlas. Casi no, hay que salir a demostrarlas. Pero nosotros siempre hemos defendido en este escenario que no podemos seguir trabajando para tener una matriz, que nuestro trabajo no es llegar a la matriz, que nuestro trabajo es darle el brinco de la matriz al valor, encontrar el valor del riesgo, cuánto me cuesta, dónde me impacta y qué tan eficientes son mis controles en los que yo invierto una cantidad considerable de dinero para poder mover ese riesgo. Entonces, hablamos sobre tendencias y la matriz de riesgos no muestra tendencias. La única tendencia que mostraría, que no es nada despreciable, por cierto, es la línea de tiempo. Ver cómo entre el residual y el controlado y el real, y el real y el proyectado se va moviendo en un plano. Pero, ¿qué otras conclusiones de tendencias podríamos recoger de esa analítica de datos? Bueno, en el tema de la tendencia, pues hay mucha tela para cortar. En la tendencia hay un punto clave y es que yo no me puedo basar como organización solamente en los eventos que a mí me han ocurrido. Entonces yo me tengo que referenciar con empresas que hagan lo mismo que yo hago en mi país y en países que vayan un poquito más adelante que nosotros, pues hablo específicamente de Latinoamérica, porque generalmente lo que ya les pasó a los otros, pues nos puede pasar. Entonces, en el tema de tendencias, hoy hay unas fuentes de datos que son muy importantes, que le permiten a uno, de alguna manera, empezar a predecir qué es lo que nos podría pasar. Esos modelos actuariales, ya sea pues el modelo Monte Carlo o todos los otros pues modelos existentes, son muy valiosos y yo creo que arrojan una información que es muy importante para que la organización desde ahora se comience a preparar para lo que una simulación de Monte Carlo, en el ejemplo específico, nos puede mostrar que cuál sería la ruta que está tomando determinado riesgo. Eso ya nos puede comenzar a nosotros también a marcar algún tipo de tendencia con respecto al riesgo. Hablabas ahora también de la línea del tiempo de riesgo. Son temas que son complementarios y son temas que van de la mano. Para las personas que no están muy familiarizadas con ese término de la línea de tiempo del riesgo, es yo poder ver en el tiempo cómo el riesgo sube o baja. Ese riesgo sube o baja por dos circunstancias. Una, porque omito, quito o pongo nuevos controles al riesgo. O porque estoy registrando mi
eventos de riesgo que cuando se comparan con la tabla de valoración me mueve el riesgo. Entonces, cuando yo logro tener esas dos fuentes de información claras, cómo se han movido mis controles, cómo se ha movido mi incidentalidad, y la puedo hasta comparar con un análisis de Monte Carlo, entonces ahí comienzo también a cerrar esas brechas de incertidumbre que me puede tener el modelo de riesgos. Juan, Lady acaba de hacer una intervención que me parece que es muy valiosa. Bueno, Jaime Nao también ha hecho muchas, pero voy a mencionar la de Lady. Dice, buenas tardes, considero importante poder visualizar esta misma información, indicador enfocada a las alertas tempranas. Es decir, poder analizar cuáles son las condiciones o variables más recurrentes y se me convierten en una causa generadora de riesgos. ¿Cómo vemos ese tema? Ya yéndonos al lado de la auditoría, el cumplimiento, los controles, ¿cómo hacemos analítica ahí? Esa pregunta de Lady me parece bacanísima por lo siguiente. Cuando a mí se me materializa un riesgo, hay unas condiciones especiales que permitieron esa materialización. De ahí la importancia de esa documentación. Entonces, cuando yo ya tengo documentadas esas condiciones particulares que permitieron la materialización de un riesgo, las parametrizo entre uno de los segmentos de información de la analítica y que sea el mismo modelo de analítica de datos que me diga, ojo, que esas condiciones que permitieron la materialización del riesgo en el pasado se están volviendo a cumplir en este momento. Entonces es ahí donde yo comienzo a tener alertas tempranas y me puedo preparar para asumir la materialización de un riesgo inminente. Eso es súper clave lo que está preguntando Lady. El tema de las alertas tempranas requiere la documentación de esas condiciones. Técnicamente son esos condicionales que vuelven casi que inminente la materialización del riesgo. Nosotros lo veíamos en un proceso en el que acompañamos a una entidad bancaria en el que estaba perfectamente ya perfilado un tipo de cliente que por su edad, por su falta de experiencia usando cajeros electrónicos y todo eso, y que tenía unas condiciones, volvemos al tema de los condicionales, que lo hacían más susceptible a que se le materializara un riesgo de clonación de tarjeta o de paquete chileno, pues como de pronto para los que están en España es un tema de cambiazo de dinero falso por dinero verdadero. Y que Entonces, no se vayan a ofender los chilenos con eso, ¿eh? entonces en esos condicionales, lo que es muy importante es en la segmentación de mi proceso de analítica de datos, tenerlos perfectamente claros. Y cuando yo haga mi análisis, poder decir, se están dando esas mismas condiciones del riesgo. Y entonces es ahí donde yo tengo una alerta temprana. Y ahí también cobra relevancia la referenciación, ¿no es cierto? Yo no me puedo, dentro de un modelo de analítica de datos, estar mirando siempre el ombligo. Tengo que mirar qué le está pasando a las empresas y a las compañías que hacen lo mismo que yo hago o que hacen algo parecido a lo que yo hago como organización. Hay un tema de referenciación, eso lo tenemos claro, pero hay un tema también en analítica de datos, Juan. Volvemos al tema del video, la foto de Charlton Heston y el tráiler de los 10 mandamientos, para poder llegar a entender que la gestión de riesgos no es una foto, sino un video, y que es una película que nos sucede todos los días. Entonces, las alertas tempranas no salen, no son tempranas si no hay alguien que las esté mirando. Entonces la analítica de datos no puede ser también un tablero quieto que no se mueva, no sé si la palabra sea interactivo. ¿Cómo es eso? Ahí volvemos a lo que hablábamos hace un momento, Carlos, que son los modelos OLAP, que es el Online Analytic Process. Yo sé que esto pues que esto requiere, digamos, que algunos recursos de parte de la compañía, pero yo creo que eso es una de las metas más importantes. Establecer cuáles son esas variables, cuáles son esos condicionales y llegar a un modelo de procesamiento de datos online, ¿no es cierto?
De tal forma que si yo veo que ya tengo unas variables de riesgo definidas y en mi tablero, en mi dashboard de KRI, ya comienzo a ver, ve, se me materializó este riesgo, ve, tuvimos una hallazgo de auditoría en este control, ve, estamos a puertas de que se nos materialice un fraude, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos que es una de las grandes funciones que tienen hoy los comités de riesgo. Entonces, el comité de riesgo no se puede sentar a recalificar unos riesgos. No, el comité de riesgo ya necesita tener una información mucho más dinámica, necesita tener una información que esté conectada a todas las fuentes de datos necesarias de la compañía, que esté conectada también hasta al mismo sistema, al mismo sistema del CRM, que esté conectada al ERP, que esté conectada, si tienen SAP, al SAP, ¿no es cierto? Y poder establecer esos condicionales que mencionamos en la respuesta a Lady, para poderlos identificar. Y si alguno de esos condicionales se da, es ahí donde se levantan las alertas. Esa idea del monitor de riesgos como un tablero de la bolsa de valores, Juan, tenemos de pronto la oportunidad de verlo, de mostrar ahí rápidamente ese tema. Yo, mientras tanto, yo voy leyendo, mientras tú buscas ahí, voy leyendo mensajes que han llegado nuevos. Jaime Nao, que está súper activo. En analítica de riesgos deberíamos dejar de predecir el futuro en forma probable. Yo se la respondo mientras tú buscas ahí, Juancho, y es, No, tengo acá otro tablero, Carlos, pero así pues como el de tipo bolsa que me mencionas, no lo tengo aquí a la mano en este momento. ok, listo, vale. Hay una forma bien específica de llegar a esto, y es que cuando uno reduce la incertidumbre, ¿qué es? Eso, esa falta de información, pero también, eh, y eso lo vamos a ver, hago la cuña, aprovecho la cuña, esto no es un espacio comercial sino académico, pero de todos modos hago la cuña, en que para hacer coaching de riesgos tenemos que aprender de cosas de lo humano. La retrospectiva, la perspectiva y la prospectiva son tres herramientas que un planificador de riesgos o un coach de riesgos tiene que tomar y hacer uso para poder configurar el esquema, el entorno de los riesgos y poder aterrizar esa incertidumbre con más información y más conocimiento que simples datos. Pero cuando yo tengo una carga viral, ahora que estamos en tiempos de pandemia, muy alta, pues yo tengo más certeza. Mientras menos carga viral tengo, pues menos certeza tengo de que estoy enfermo, sino cuál es el debate entre, como lo decíamos en nuestros conversatorios pasados, el sistema vascular que hay entre el acueducto y el alcantarillado. Está conectado por todas partes. El modelo de riesgo está conectado con la planificación de la organización. Eso no se puede desligar. Pero la reducción de la probabilidad tiene que ver con la cantidad de datos que yo tenga sobre la realidad que conozco, que es la retrospectiva, la realidad panorámica que tengo, que es la perspectiva, y los objetivos que tengo, que es la prospectiva. Así es la única manera de poder modelar datos que nos sirvan para poder hacer analítica de datos aplicadas a riesgo. Dale, Juan. No, ahí hay un tema que estaba comentando Jaime, me parece también muy importante, pero yo a veces pienso que más allá de hacer como una prospectiva y todo eso, es muy importante tener la información de hoy para poder no predecir, pero sí tener una tendencia de cuál va a ser nuestro comportamiento a futuro. Entonces aquí también comienza a tomar relevancia el mundo del seguro, ¿no es cierto? Tanto pues en vida como en otro tipo de ramos. Hoy, por ejemplo, empresas como, pues eso no es ninguna información pues confidencial, eso es completamente público, pero empresas como Sura tiene una aplicación en la que uno sincroniza su smartwatch o su celular y entre más ejercicio se haga, comienzan a tener ahí una telemetría y una cantidad de información, le dan a uno cierta cantidad de puntos para descuentos en bicicletas y descuentos en otras cosas.
Hay otro tipo de seguros, pues aquí a Colombia todavía no han llegado, de pronto Isabel debe tener conocimiento de cómo se está manejando el tema en Europa, porque allá sí sé que se está implementando, que es un modelo de seguro en el que realmente uno paga según la exposición al riesgo. ¿Sabes? Si yo tengo un vehículo en el que no pago, en el que lo mantengo parqueado en el garaje, que lo saco solamente una vez al día, ¿no es cierto? Pues mi exposición al riesgo será menor, lo que quiere decir que debería pagar una menor prima. Entonces, es una tendencia muy grande que hay hoy, que es uno de los componentes claves de todo este tema de analítica de datos. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer telemetría en un vehículo, ¿no es cierto? Y esa telemetría a través de la analítica, eso entra a un algoritmo y ya ese algoritmo será el que diga, vea, esta persona, Juan Manuel Sahumed, por su exposición al riesgo este mes, tanto de prima, ¿es cierto? Y eso comienza a tener unas tendencias en el comportamiento que se ve reflejado en la exposición al riesgo. Entonces, si pudiéramos como trasladar eso a cuál es la verdadera exposición al riesgo de una compañía, y yo logro establecer unos valores y unos datos lo suficientemente potentes y consolidados, de tal forma que cuando yo esté pensando ya en mi renovación o cuando tenga una reunión con mis posibles aseguradoras, yo le pueda mostrar a mi asegurador cuál es mi real exposición al riesgo, como una herramienta de negociación para mi programa de seguros. Entonces, digamos que esto es como un paso más allá de simplemente la gestión de riesgos mirando de la puerta hacia adentro, ¿no es cierto? Como les decía desde el inicio, un proyecto de analítica de datos basada en riesgo tiene que ser un proyecto de generación de valor. Y esa generación de valor, cuando la miro hacia adentro, por un tema de costo de eficiencias que son súper evidentes, pero también cuando la miro de cara a mi programa de seguros, tiene que ser una herramienta clave para demostrarle a mis aseguradores o mis reaseguradores cuál es mi verdadera exposición al riesgo. Juan, yo tengo aquí, no sé si me alcance a ver, no sé si ven en la pantalla, si logran ver en la pantalla. Sí, Carlos, ya se ve Estoy perfecto. compartiendo. Esto es simplemente una información que era lo que hablábamos ahora de los monitores de riesgo, ¿cierto? O sea, poder tener así estilo bolsa de valores, un inventario de riesgos en donde están las calificaciones y pueda ver uno la tendencia alcista o reduccionista de cualquier espectro de riesgos a lo largo y ancho de una organización, podría ayudarnos a entender el riesgo en lo más vascular posible. Lo voy a cerrar porque pues era simplemente una muestra de cómo hoy la analítica de datos nos permite cosas muy capilares que antes no eran posibles porque el Excel es imposible hacerlo capilar y por un tema de la integridad. Háblanos sobre ese tema de la integridad del dato, Juan. Bueno, en el tema de la integridad del dato, ese es otro de los grandes retos. Ahorita pues que hablábamos del data quality, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que establecer con respecto a la integridad y la calidad del dato, eh, pues un esquema que me permita generar confianza en la información que ese modelo de riesgos con analítica me está entregando a mí. Entonces, garantizar esa integridad requiere pues un análisis previo de la información. De ahí que eh, cuando se establecen esos contextos de Big Data con unas tendencias, pues para poder identificar esas tendencias de riesgo, a veces es difícil llegar a esa estructura, es difícil superar ese reto del data quality. Pero para las empresas que se pueden meter o pueden ingresar en un esquema de small data, eh, ese tema del data quality es una barrera más fácil de vencer. Entonces, cuando yo logro la integridad del dato, genero confianza en la información, en los tableros que se están presentando para la alta dirección o para la toma de decisiones de las diferentes áreas. Ok. Sebastián Uribe nos pregunta
Nos dice, ¿saben acerca de cómo se podría gestionar el exceso de liquidez en un banco utilizando algún modelo de ML? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos de pronto un tema muy marcado en el mundo de lo financiero y en realidad los riesgos financieros están muy impactados por las simulaciones que son capaces de realizarse a través de curvas o de campanas en las simulaciones Monte Carlo. En esas simulaciones Monte Carlo, los modelos de liquidez son, digamos que hasta ahora nadie ha podido hacer una cosa distinta de poder hacer esos escenarios entre las captaciones y las colocaciones y poder mirarlo en términos de variación. Pero eso es lo que hay en el mercado y yo creería que va a pasar mucho tiempo antes de que algún actuario se atreva a crear un modelo distinto de ese. Cuando nosotros creamos en Zona Segura el modelo que tenemos hoy, hemos considerado la caracterización del escenario la mejor forma de poder llevar eso al mundo del, del sector real de la economía. Esos aprendizajes que se venían trayendo del mundo financiero, aplicarlos al sector real de la economía para poder modelar riesgo operativo. En este caso, no creemos, hasta ahora yo no conozco un modelo que sea más, digamos que más predictivo que el que te acabo de mencionar. Bueno, esto ya son las 5:56, entonces esta es la hora de las intervenciones. No veo manos levantadas y Juan y yo pues ya nos aburrimos de hablar. Entonces, queremos escucharlos, queremos escucharlos. ¿Quién quiere hacer una intervención? Los veo muy callados. Jaime Nao, que estaba tan activo, ya no lo veo por aquí. Ah, no, aquí está Jaime. Jaime. Hola, Bueno, buenas tardes. hola Jaime, ¿cómo estás? Gracias. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Oh, interesante y he hecho unas pequeñas intervenciones ahí por el chat y nada, pues creo que en el caso mío pues se ha cubierto esa expectativa, pero pues el tema de riesgos pues hay mucha tela para cortar, ¿no? Demasiada tela. Y yo creo que la última palabra no está dada, pero nada, pues para mí ha sido claro y muchas gracias. Gracias, Carlos. Ah, gracias Jaime. Vea, tengo a Lida Fernanda de Tancur y les voy a, aprovecho que Lida está aquí para contarles que nos vamos a juntar con Lida en una próxima fecha. En una próxima fecha y vamos a hablar sobre cómo integrar las auditorías, cómo manejar ese tema de integrar los riesgos a las auditorías y cómo el riesgo nos va a servir de integrador. Vamos a tener dos sesiones muy interesantes, una con Lida Fernanda de Tancur y otra con Byron Restrepo, que son ambos trabajan en el sector químico o en el sector productivo y tienen una par de visiones muy interesantes sobre el tema de auditorías. Entonces, aprovecho que Lida está aquí. Lida, un saludito. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, tú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué día es que Juan Manuel, tenemos nuestro conversatorio? nuestro conversatorio, 15, 4, 4 de marzo. 4 de marzo. Es correcto, sí está. Ya casi es nuestro conversatorio. Entonces, Lida, algo que apuntar sobre el tema de analítica de datos en el tema de gestión de riesgos. Sí, que las organizaciones nos hace falta seguir caminando en toda la analítica de datos con lo que nos explicaba Juan Manuel Saumet, porque realmente
cuando se inicia la gestión de riesgos y se logran esas primeras matrices, pareciera que nos detuviéramos allí. Ya, mire, ya tenemos las matrices. Y sí, sí se hace una gestión, pero no se está haciendo una gestión en línea como debería ser. Como un trabajo más a fondo, creo que por ahí hay todavía muchísima tela que cortar, mucho que hacer. Juan, muy interesante. Me llevo muchas Ahora, tareas. Lida, aprovechando tu tema con respecto a la auditoría, tú que tienes tanta experiencia en eso, y hoy que hay una tendencia tan grande a hacer la auditoría basada en riesgos, hay un tema bien interesante, y es que cuando se hace auditoría basada en riesgos, el hallazgo de auditoría puede ser considerado un evento de riesgo. Entonces, cuando se reporta ese evento de riesgo, pues que digamos que nace de un hallazgo de auditoría, es donde, en el punto donde se genera esa integración entre el área de auditoría y todo el área de gestión de riesgos. De ahí la importancia de poder documentar esos hallazgos como evento de riesgo. Tenemos a una mano levantada. Tenemos una mano levantada. David Méndez. David, te escuchamos. Prende tu cámara y conversa con nosotros, o conversa con Juan, más bien. David. Tiene la mano levantada. David, tienes el micrófono en mute. Tiene el micrófono apagado, David. Entonces, no. Bueno, listo. Sigamos. No. Sigo en mute. Sigo en mute. Lo que tú decías es súper claro, y es la conexión tan directa que tiene que haber y esa experiencia que deben tener también esos auditores que van a los procesos, tienen que manejar el tema de riesgos al derecho y al revés, para que puedan hacer esa conexión y ese análisis previo antes de ir a los procesos, para que puedan conectar las matrices de riesgos como un elemento fundamental en las auditorías internas. Y realmente, como dices tú, muchos de ellos se consideran eventos del día a día y que, por ejemplo, en el aplicativo que ustedes tienen de ABA, van quedando documentados como incidentes y como situaciones. Pero hay otros que se vuelven ya no conformidades mayores en el proceso. Entonces, creo que ahí el ejercicio va a ser muy interesante y hay mucho que trabajar en el tema y que aprender también de este tema y de la integración con la gestión de riesgos. Qué bueno, Lida. Carlos Mendoza nos está levantando la mano. Carlos. Tenemos problemas de conexión de audio. Ah, no, ahí está. Carlos, te escuchamos. Esto pasa mucho en la radio, aquí también. Carlos, ¿tienes el micrófono abierto? No. Aló. Ya. Ahora sí. Carlos, te escuchamos. Bienvenido. Gracias. Súper interesante. Me parece muy interesante. Yo quería preguntarles un poco de ustedes cómo ven el tema de, por ejemplo, de correlaciones. Siempre tiene que uno estar analizando el riesgo, mirar el riesgo, pero a veces el riesgo no es tan importante como la causa. Y ¿qué metodología existe o ustedes conocen? Es que una causa puede estar vinculada con otra y a su vez matrices y a su vez KRI. Entonces, ¿cómo ustedes ven esa o esa metodología o conocen algo en la literatura? Gracias.
Bueno, Carlos, te respondo. Nosotros, dentro del, digamos que un modelo, digamos, general de riesgos, desde la misma parametrización de un riesgo, la misma creación de un riesgo, ese riesgo tiene varios componentes. Está el nombre del riesgo, una descripción del riesgo, quién es el responsable del riesgo, y hay un ítem clave que es las causas generadoras del riesgo. La recomendación que nosotros te podemos hacer, y es más por la experiencia que hemos tenido en procesos de consultoría, que porque así lo hayamos encontrado pues en alguna literatura o algo, es que como las causas son transversales a varios riesgos, que así como tú tienes un inventario de riesgos, también puedas tener un inventario de causas. De tal forma que, voy a usar una palabra un poco coloquial, pero que cuando identifiques un riesgo, tú puedas ir a mercar causas de las que ya tienes en tu base de datos de causas generadoras de riesgo. Eso que te acabo de mencionar para el riesgo operativo. Ahora, para el riesgo estratégico funciona un poco diferente. En la experiencia que nosotros hemos tenido, nos hemos dado cuenta que las causas generadoras de los riesgos estratégicos son los riesgos operativos. Entonces es ahí donde se genera ese cascadeo desde lo estratégico hacia lo operativo. Entonces tú puedes tener una causa generadora. Mira este vínculo tan chévere que se comienza a hacer con la analítica de datos. Tú puedes tener una causa que nace de tu base de datos de causa, vinculada a un riesgo operativo, y ese riesgo operativo está asociado a un riesgo estratégico. ¿Qué significa eso? Que la causa generadora del riesgo, la que está más abajo, te está impactando un riesgo estratégico de la compañía. Entonces, nuestra recomendación es que tengas una base de datos de causa y que utilices esa base de datos de causas para la parametrización de todos los riesgos operativos de tu compañía. Y como te decía, las causas generadoras de los riesgos estratégicos generalmente son la materialización de los riesgos operativos. De hecho, ese mismo cascadeo, muchas veces nos encontramos en los acompañamientos a modelos de continuidad de negocio, nos encontramos con esa misma, digamos que con esa misma brecha. Entonces decimos, no, que es que esto es un riesgo de continuidad de negocio. Entonces, finalmente, el riesgo de continuidad es uno solo, que es disrupción, y las causas son todos los riesgos del modelo de riesgos, que son quienes generan el evento disruptivo o el conjunto de momentos o de acciones o de actos que se conforman en un momento disruptivo y hacen que tenga problemas, pues, o sea, que hace que se generen hechos para aplicar todo el modelo de continuidad de negocio de una organización. Entonces, salir a mercar las causas es una cosecha que viene de la retrospectiva, de lo que decíamos ahora. O sea, hay conocimiento, hay memoria genética, hay información, hay datos, y hay las tres cosas que nos hablaba Juan ahorita: datos, información y conocimiento. Eso que en retrospectiva es puro efecto de un modelo frecuentista, en donde yo lo que hago es contar las veces que se me ha repetido, se tiene que convertir en un insumo, no el determinante, pero sí un insumo como variable para poder crear un modelo predictivo. Ahora, también es el efecto contrario aguas arriba, y es cuando sucede un evento, hacer la suficiente labor de poder generar un análisis en donde yo pueda hallar la causa raíz de ese evento y poderla incorporar, si es una causa novedosa, incorporarla a esa gran listado o a ese gran anaquel de causas que suceden en la organización. Para eso está la analítica de datos también. Jaime volvió a levantar la mano. Claro, yo veo que por acá David Méndez nos hizo la pregunta que quería hacer, la hizo en el chat. Dale, entonces respondámosla y después le damos lo que nos dice David es que
cómo una organización puede empezar a utilizar analítica de datos en su gestión de riesgo de una manera que le entregue resultados y valor rápido. Entonces, David, lo más importante es que comiences a generar los vínculos que tienes ya de tu modelo de riesgos. No sé, me imagino que en tu organización ya tienes un modelo de riesgos que está consolidado. Entonces, ¿cómo se comienzan a generar esos vínculos? Debes generar los vínculos. Si es un modelo solamente de riesgo operativo, con la pregunta pues que hacía Lady ahora, comenzar a establecer esos condicionales. ¿Cuáles son esas situaciones o esas circunstancias que te pueden hacer más susceptible a la materialización de determinados riesgos? Identificar las fuentes de información que te permiten tener esa serie de conclusiones. Hay un paso muy importante y es que debes establecer un tablero de indicadores. Mi recomendación es que el modelo de riesgos debe ser para la toma de decisiones. Entonces, como les explicaba ahora, nosotros en los talleres antes lo hacíamos con Post-it, hoy ya lo hacemos pues con una plataforma tecnológica que nos permite pegar Post-it así de manera virtual, pero tú lo puedes hacer así en un cuaderno o en tu propio tablero, pegas los Post-it de las decisiones que quieres tomar con tu modelo de riesgos. Después das un paso hacia atrás y por cada decisión identificas cuál es la información que necesitas. Y después identificas las variables que componen esa información. Generalmente, el tablero lo construyes con esas variables. Entonces, esos son los 3 pasos que nosotros desde Zona Segura te recomendamos. Puedes seguir para que tengas un tablero de manera o un modelo de analítica de datos de manera rápida y que te genera valor. En alguna oportunidad hablaba yo con Lida, que nosotros en los últimos 5, 8 años tal vez de la economía, hemos desarrollado una neurosis altísima por los indicadores. O sea, se volvió una tendencia. Entonces hay que tener indicadores, 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 y nos volvimos neuróticos de los indicadores. Y esa neurosis de los indicadores, que no es mala, acuérdense que las neurosis son mecanismos adaptativos para el comportamiento. Muchas veces nos llenamos de indicadores, pero finalmente no nos aportan valor, ¿cierto? Y aquí los modelos de KRIs, los modelos de indicadores de riesgos, tienen que apuntar es al valor del riesgo y no a saber cuántas veces se repite el hurto o cuántas veces, que es lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, los modelos de seguridad y salud en el trabajo. En los modelos de seguridad y salud en el trabajo lo que medimos es siniestralidad y accidentalidad. Y no estamos midiendo un paso más allá, que es cuánto nos vale eso, cuánto esto genera un nivel de rotación de personal o otras cosas que también son muy valiosas para identificar algunas variables o algunas brechas dentro de la organización. Entonces, estamos muy alineados en el mundo de los riesgos con temas de indicadores que nos dan información de la frecuencia y no de la probabilidad, y del impacto y no de las consecuencias que tienen los riesgos. Y entonces esos indicadores tienen que volverse, digamos que más predictivos, sí, pero también logrando buscar encontrar el valor del riesgo. El valor del riesgo es la verdadera razón por la que hacemos nuestro trabajo. ¿Quién más tiene alguna intervención? ¿No hay en el chat de pronto? Jaime Nao tiene la mano levantada. Jairo Rego acaba de hacer una intervención. Bueno, ahí estaba, había bajado la mano. El tema de los indicadores, yo quería solo como redondear la idea de Carlos y la que Juan nos comentó, es el tema de la eficiencia y la eficacia en esos indicadores. Porque con el ejemplo que coloca Carlos de la recurrencia, cuando se vuelve muy recurrente la materialización de un riesgo, pues algo está mal, y obviamente pues uno tiene que ser muy juicioso, muy meticuloso en el tema de qué tan eficientes o eficaces están siendo esos KPI o esos indicadores
que ya pues muy claramente los acaban de comentar. Entonces no sé si es que de pronto tenemos que darle un nuevo rumbo, replantear, organizar mucho mejor esos indicadores. Gracias. Juan. Mira, para el tema de los indicadores, pues hoy también hay mucha tendencia. De hecho, hay una nueva tendencia de riesgos que se llama los OKR, que son, bueno, digamos que unos indicadores basados en unos objetivos claros y medibles. Entonces, cualquier indicador le debe aportar algo a ese gran objetivo. Y me parece que es una metodología que es válida y cobra mucha relevancia en este momento. Antes se podía uno trazar objetivos a muy largo plazo, entonces los indicadores se podían visualizar de una manera con una frecuencia menor. Pero ya con la dinámica que tienen los negocios, las decisiones y los cambios que tienen las organizaciones, hay que tomar decisiones muchísimo más rápido. Entonces eso lo lleva a uno, digamos, lo que en metodologías ágiles se llaman sprints, y cada uno de esos sprints tiene unas pequeñas variables, unos pequeños indicadores, pero que están directamente ligados al cumplimiento de un gran objetivo. Entonces, yo creo que la clave de lo que estás diciendo, que me parece súper importante, está en la habilidad que tengamos las personas que estamos metidas en el mundo del riesgo, en lograr entender y generar ese vínculo. O sea, yo tengo un indicador, ¿para qué? Ese indicador realmente le está apuntando al objetivo estratégico, le está apuntando, listo, entonces lo sigo midiendo, y cuando ese indicador está bajando, sé que me estoy alejando del cumplimiento del objetivo. Entonces, esa habilidad es una de las que tenemos que comenzar a crear. Por acá, Carlos, veo también otra pregunta que nos hace Jairo Urrego. Que me encanta lo que escribió y le tengo una parte de la respuesta. Bueno, dice, ¿qué sugerencias o recomendaciones nos pueden dar para compartirlo con el cliente a quien se le envían los análisis de riesgos? De manera que tenga presente las recomendaciones y las vea como algo positivo para su negocio y no lo vea como una pérdida o un problema de poco interés. Yo quisiera empezar y luego te doy la palabra a Juan, pero quisiera contar desde el expertise una cosa bien particular. En una experiencia que tuvimos en algún momento de nuestra vida, le ayudamos a una organización a cambiar su modelo para entender que la gestión de riesgos no era venir a contar muertos, perdón por la expresión, sino poder hacer prospectiva de qué es lo que puede suceder o qué es lo que está sucediendo como tendencia en un sector. Entonces, estoy hablando de un banco, y en los bancos pasaba lo siguiente, y es que quien iba y manejaba, por ejemplo, la seguridad de un banco, llegaba a preguntarle al gerente del banco, bueno, ¿y qué ha pasado por aquí? ¿Y cómo está esto por acá? Y finalmente el gerente del banco está ocupado en captar dinero y colocar dinero. Su tema de seguridad es un tema que es de segunda línea o de tercera línea. Claro, y entonces la seguridad es de segunda y tercera línea porque el discurso no se arma alrededor de la utilidad del riesgo. El riesgo se usa, volvemos al tema del uso de analítica de datos aplicado a la gestión de riesgos, porque yo debería llegar a contarle al cliente o debería llegar a contarle a ese gerente del banco qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está sucediendo a otros competidores o a ese cuadrante o a este sector geográfico en el que está inmerso ese gerente y esa sucursal de banco o lo que sea. Contarle las tendencias y poderlo informar sobre las situaciones. La analítica de datos le tiene que servir no para hacer análisis de riesgos, sino para poder moler la información y devolverle la información en términos útiles al cliente. El cliente ve la gestión de riesgos como lo hemos dicho en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, un bosque lleno de fantasmas. Entonces, los fantasmas no tienen ni figura ni forma, pero los riesgos tienen figura y forma. Y se pueden definir, se pueden modelar, se pueden ubicar, se pueden esconder o se pueden sacar de un escenario.
para eso sirve la analítica de datos, para que esos análisis de riesgos que usted haga sean útiles para la toma de decisiones de su cliente, pero no para decirle cuántos problemas tiene. Él ya sabe que tiene problemas. Usted lo que tiene que llegar es a decirle para qué le sirve ese modelamiento del problema y cómo entregarle esa gestión como una solución y no como un dolor de cabeza más. Esa es mi aporte. Juan. Complementando lo que dices, Carlos, y siendo pues como muy concreto aquí para lo que Jairo nos estaba preguntando, si te entiendo, Jairo, ustedes entregan un análisis de riesgos y unas recomendaciones. Esas recomendaciones, mi consejo sería que más allá de que las enfoques en tema de recomendaciones, las enfoques como controles propuestos. La recomendación, digamos que es algo muy puntual como para un hallazgo identificado. Pero cuando le subes como el nivel a esa recomendación y le das el nivel de control propuesto, significa que vas a exponer a ese cliente a un nuevo nivel de riesgo, que por supuesto será menor. Entonces es ahí donde se genera esa diferencia entre cuál es el estado de riesgo hoy del cliente y si él llegara a implementar esas que llama recomendaciones, que mi consejo es subámosle el estatus y le ponemos controles propuestos, ¿cuál será ese estado futuro del riesgo si cumple las recomendaciones que le estás haciendo? Entonces, eso inmediatamente te genera lo que técnicamente se llama porcentaje de brecha proyectado. Es la diferencia entre cómo estás hoy y cómo deberías estar. Y eso es un indicador de riesgo, que se saca también con temas de analítica. Por eso es un indicador de riesgo muy valioso. Entonces ahí ya tú lo que le estás diciendo al cliente es, vea, este es su estado de riesgo hoy. Si usted implementa lo que le estamos proponiendo, este es su estado de riesgo futuro. Ya usted decida cuál quiere que sea su nivel de riesgo. Entonces es una forma en la que le puedes cambiar el discurso, en que simplemente sea enviar una matriz de riesgo y unas recomendaciones a no vas a enviar una matriz, sino que vas a enviar dos. ¿Cómo está hoy y cómo quedaría en caso de que implemente lo que le estás proponiendo? Sería una recomendación para que no lo vea como un problema y como un tema de poco interés. Ok, bueno, estamos ya próximos a terminar nuestra conversación. Faltan 8 minutos. ¿Tiene alguien más, alguna mano más levantada para conversar en esto último antes de darle cierre a nuestro evento de hoy? Los veo muy callados, pero bueno, ha habido alguna participación y eso es importante. Juan, no, yo creo que estamos listos. Creo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para poder contarles ese uso de la analítica de datos y mostrarles algunas herramientas, algunas cosas, algunas ideas y buenas prácticas. Muchas gracias por tu presencia, Juan, y por contarnos desde la experiencia cómo has logrado encontrar ese camino de la analítica más allá del Excel, que es bien importante para todos. Contarles que en esta grabación entra a partir del sábado en el blog de Zona Segura para que la puedan compartir con otras personas que no pudieron venir a asistir a esta conversación. Recordarles, la próxima semana vamos a hablar sobre gobernanza y riesgo. Nos van a acompañar desde Lima, nos va a acompañar Jorge Bernard Loza Reyes, una persona experta en planificación. Nos va a acompañar en esta conversación el miembro de la Asociación de Profesionales Expertos en Gestión de Riesgos e Incertidumbre y líder del Knowledge Center en Lima, Perú. Nos va a acompañar en esta conversación dentro de 8 días. Ya dentro de 15 sabemos que viene Lida Fernanda Betancourt. Y nada, nos resta decirte gracias, Juan, por la presencia, a Mauricio
a Mauricio, a Mercedes, que siempre es muy callada, pero ella siempre está acompañándonos aquí. Sneider, Tulio, saludos, saludos desde Colombia, sé que nos sigues muy de cerca también en Perú. Wilder, muchas gracias por tu presencia. Lina, Juan, Jairo Rego por tus aportes, Jaime Nao como siempre inquieto con sus aportes y bueno, no queda más que decirles muchísimas gracias. Recuérdense que hay que cuidarse y este es el espacio de ustedes. Estamos cursando la invitación para dentro de 8 días y bueno, que tengan una feliz tarde. Juan, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los asistentes. Como siempre, un placerzote de poder compartir estos espacios. En el chat también les puse mi correo por si de pronto alguien tiene alguna duda o algún aporte o cualquier cosa quiera conversar del tema de riesgos, con muchísimo gusto. Así que estén muy bien todos y muchísimas gracias. Feliz noche. Recuerden que nuestro canal en YouTube es Zona Segura SAS. En Instagram nos encuentran como Riesgos y Oportunidades. Y en www.zonasegura.com.co en la blog van a encontrar la grabación de todas nuestras conversaciones, de nuestros conversatorios, perdón, del último año y todos los que hemos hecho este año. Muchas gracias por su presencia y que tengan una feliz tarde. Un abrazo, cuídense, acuérdense, hay que cuidarse. Muchas gracias, Carlos, a todos, buenas noches.